Buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Es un gusto poder encontrarnos nuevamente dando una mirada a los salmos, algo que disfrutamos y algo que tomamos muy en serio a mitad de semana, buscar la palabra de Dios para alimentarnos, para continuar siendo guiados por el Señor de la palabra, y así continuar en esta buena batalla de la fe con todo gozo, con toda alegría, con toda satisfacción de saber que el Dios de la palabra escucha nuestras oraciones. El Dios de la palabra nos guía cada día. El Dios de la palabra nos da la sabiduría de lo alto que tanto necesitamos cada día. Cada día enfrentamos nuevas batallas y cada día podemos experimentar las misericordias de Dios que, como dice, son nuevas cada mañana. Así que les invito que en esta hora podamos abrir la escritura en el Salmo número 74. Salmo 74. Gracias, Señor, gracias por esta nueva oportunidad. Pedimos, Señor, tu bendición. Pedimos que nos des guía, que nos des sabiduría, que nos des, Señor, la paz, la tranquilidad para poder apreciar tu palabra, Señor, para poder enriquecernos de ella y para poder asimilar esta enseñanza maravillosa que tanto necesitamos. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo y nuevamente glorifícate, Señor, en nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Aquí estamos, mis amados, Salmo 74. Allí pueda usted meditar y reflexionar en este hermoso, precioso, poderoso salmo. Tiene por título Apelación a Dios en contra del enemigo. Es algo importante señalar que hay un sinnúmero de salmos de esta índole. A veces pensamos que los salmos son únicamente para elevarnos, animarnos y ver solamente cosas maravillosas y positivas, ¿sí? Como que si no enfrentamos ningún tipo de lucha, ningún tipo de problema, ningún tipo de adversidad. Pero lo que vemos precisamente en casi todos los salmos es la constante y permanente lucha de los salmistas, en mayor número el rey David, enfrentando batallas de cualquier índole, batallas en su ser interior, batallas enemigos en el propio palacio, batallas con enemigos distantes y externos a Israel, pero constantes, crecientes y de toda índole. De la misma manera, nosotros al caminar en esta vida también enfrentamos un sinnúmero de batallas. Por eso la palabra de Dios nos recuerda que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y nos preguntamos, ¿por qué en ciertos momentos, en ciertas circunstancias no estamos siendo perseguidos? Quizás la razón sea porque no estamos viviendo piadosamente, es decir, cumpliendo la voluntad del Señor. Este hermoso salmo nos enseña nuevamente a quién acudir cuando enfrentamos luchas, en quién confiar. Y algo precioso que podemos aprender de este salmo, ya como introducción, es que cuando enfrentamos luchas y no recibimos respuestas, cuando por alguna razón la batalla se incrementa y no recibimos respuesta, no encontramos solución, vemos que la puerta no se abre, vemos que al contrario todo parece ponerse más oscuro y tenebroso, debemos de aprender a ser constantes, a no abandonar ese lugar de oración, a inclusive incrementar, pero de la misma manera continuar orando al Señor, buscando su presencia, clamando por su ayuda, pidiendo su socorro, pidiendo de su fortaleza, clamando por sabiduría. Y así entonces veremos que el Señor soberano, Rey del universo, actúa cuando Él en su sabiduría y a través de su poder entiende que es el momento indicado y propicio para intervenir poderosamente en nuestro favor. Algo que aprendemos de este salmo.
el salmista está enfrentando, es un masquil de Asaf, y Asaf era uno de los que estaban o componían salmos allí en el reinado, pero es un salmo más tardío porque lo más posible, lo más probable es que hace referencia a la invasión del rey Nabucodonosor con las fuerzas caldeas de Babilonia en el año 587 a.C. Y al hacer referencia a este salmo tenemos un contexto que nos ayuda a pensar en la situación en la cual fue inspirado por el Espíritu Santo, un contexto de batalla, de destrucción, de desolación, de muerte, de la destrucción completa de Jerusalén y el templo mismo, la profanación del lugar que los israelitas consideran el lugar santo, y ver toda esta asolación, toda esta destrucción, toda esta profanación es el momento donde el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, escribe este salmo. Y en medio de esa batalla, en medio de ese contexto tan terrible, vemos nosotros que surgen preguntas que el salmista eleva al cielo, y de la misma manera es nuestra experiencia que cuando enfrentamos batallas, luchas, circunstancias adversas, difíciles, pérdida del trabajo, alguna enfermedad, cualquier tipo de situación de una índole que trata de destruirnos, de mermarnos, de menguar nuestro ánimo, nuestra alegría de seguir adelante, elevamos también de la misma manera oración al Señor, y quizás preguntándonos ¿por qué? ¿Por qué? Es una de las preguntas más difíciles de responder, y vemos que en este salmo, por lo menos empezando el salmo en el versículo 1, 2 veces hace esta pregunta: ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? Vemos al final del verso 1 que nuevamente, ¿por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Ya en el verso 11 nuevamente, ¿por qué retraes tu mano? Y al final del verso 11 nuevamente, ¿por qué escondes tu diestra en tu seno? Y así, hermanos, pensamos por momentos en los cuales también nos hemos hecho esta pregunta, y quizás a manera de oración le hemos dicho al Señor: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el salmista, en medio de esa adversidad tan profunda, tan real, tan vívida, al ver a su nación siendo destruida y deportada, y muchos siendo asesinados, ancianos, mujeres, niños, él expresa algo que en medio de esa confusión no es una verdad en base a las promesas de Dios, porque él dice: ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? Primeramente, el Señor no les había desechado, el Señor les estaba disciplinando, porque por muchos años había enviado profetas para advertirles del peligro de la apostasía, de ir tras ídolos paganos, de alejarse de la palabra de Dios, de alejarse de la presencia de Dios, y al contrario, buscar satisfacción en cualquier otro medio y de cualquier otra índole que no le agradaba al Señor. Por lo tanto, en ese tiempo es un tiempo de disciplina, pero no un tiempo en el cual el Señor les está desechando. Y tampoco era para siempre, porque para siempre es algo definitivo, total. Y vemos que el Señor más adelante, después de 70 años, los vuelve a traer nuevamente a Jerusalén, y allí comenzar nuevamente a enseñarles, a guiarles, a mostrarles su carácter, a mostrarles su amor, a mostrarles su guía y a mostrarles dirección. Así que hoy nosotros
pueblo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, el Señor no nos ha desechado y mucho menos para siempre. Al contrario, el Señor ha prometido estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos ha dado la presencia en nuestras vidas del Espíritu Santo que nos guía y nos acompaña en nosotros todos los días. Así que pensamos en esto y aquí en este verso entonces surge en el verso 2 dos clamores, como dos expresiones de haciéndole un llamado al Señor para que no se olvide de ellos, para que el Señor les tenga presentes, para que el Señor nuevamente extienda su misericordia y su brazo de favor. Y allí dice en el verso 2, acuérdate, acuérdate. Más adelante, en el verso 18, nuevamente dice, acuérdate. Y al final del verso 22 también está esta expresión, acuérdate. El Señor no se olvida, pero en nuestro clamor podemos decirle al Señor, Señor, ten memoria, haz memoria de tus bondades pasadas y que sean un aliciente, que sean de gran ayuda para fortalecer nuestra fe en el día presente. Hay algo muy importante que nos enseña este salmo, que en medio de esa batalla, en medio de esta incertidumbre, el salmista comienza a evocar la obra de Dios en tiempos antiguos, obrando con poder y gloria en medio de su pueblo. ¿Qué nos da fe? Nos da fe recordar la palabra de Dios, que en la palabra de Dios se expresa la obra poderosa del Señor en tiempos pasados para que en el tiempo presente nosotros tengamos una fe creciente, robusta, permanente, que a pesar de las batallas nosotros podamos acudir a la palabra y el Dios de la palabra nos llene de su fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es importante entonces tomar en cuenta que en estos momentos de dificultad, muchas veces nos sumergimos en la conmiseración, nos sumergimos en la autocondolencia, nos sumergimos muchas veces mirando noticieros, yendo quizá a las redes sociales y pasamos nuestro tiempo allí distrayéndonos y pensando que hay algo posiblemente que pueda alimentarnos y no nos acercamos consciente y decididamente a la palabra de Dios, que es la fuente de fe y de verdad para establecer en nuestras vidas la fortaleza necesaria para seguir adelante aún enfrentando tiempos difíciles. Vean, en el verso 2, después de esta pregunta, dice, acuérdate de tu congregación, la que adquiriste, la que redimiste, la que es tu herencia. Qué precioso, qué maravilloso que hoy nosotros somos ovejas de su prado, nosotros somos la congregación de los santos por la santificación. No había nada bueno en nosotros, sino que la obra de Cristo Jesús aplicada en nuestras vidas nos ha separado del mundo y nos ha llevado a tener una dedicación a nuestro Señor. Y lo que dice aquí es, ese pueblo fue adquirido, es decir, el Señor pagó un precio por su pueblo y le ha redimido, es decir, Él con su sangre pagó el rescate para que nosotros seamos rescatados. Y así entonces, como termina esta expresión en el verso 2, dice la tribu de tu herencia. Pasamos entonces a ser herencia de Dios en Cristo Jesús, como nos enseña el Nuevo Testamento. En medio de las batallas, en medio de las luchas, cuando vemos que no encontramos solución, cuando no vemos la respuesta, cuando no vemos la salida, cuando decimos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces le decimos al Señor, Señor, acuérdate de tu bondad, acuérdate de tu amor, acuérdate de tu gracia. Mira, Señor, somos tus ovejas,
somos tu congregación, somos los que tú has adquirido, los que tú pagaste un precio, los que has redimido, los que somos ahora tu herencia. Y ese es un clamor lleno de verdad y es un clamor que está en la voluntad del Señor, que nos humillamos y clamamos a Él por su gracia, por su misericordia y por su bondad. El salmista tiene presente que hay muchos enemigos que están en contra de su pueblo, enemigos que al estar en contra de su pueblo, pues naturalmente están en contra del Dios de ese pueblo. Recordamos cuando el rey Saúl perseguía a la iglesia y el Señor irrumpe ahí en medio de esa decidida y obstinada persecución de parte de Saulo de Tarso, antes de ser Pablo, y el Señor le dice: ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a la iglesia, pero perseguir a la iglesia significa perseguir al dueño de la iglesia, al Señor de la iglesia, y esos enemigos están allí constante y decididamente persiguiendo a la iglesia. Verso 4 dice: tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Y el verso 7 dice: esos enemigos han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Y eso es precisamente lo que el enemigo quiere hacer con la iglesia del Señor Jesucristo, con las ovejas del Señor, con la congregación que ha sido adquirida, que ha sido redimida y que ahora es herencia de Dios. Quiere entonces destruir la adoración. Allí vemos, han colocado fuego en el santuario del Señor y quieren destruir el testimonio de la iglesia allí en el tabernáculo de Dios. Y por lo tanto, eso es una realidad presente porque es el mismo enemigo y es el mismo pueblo del Señor, y por lo tanto tenemos que clamar de la misma manera como nos enseña el salmista. Ahora, vemos en el verso 9 que en medio de esta situación tan amarga y tan triste y tan dolorosa, el salmista expresa ya en plural, porque es un salmo que tiene que ver con la congregación, que tiene que ver con el pueblo de Dios, que tiene que ver con la iglesia de Dios. Él dice: no vemos ya nuestras señales, no hay una percepción visual de ver alguna posibilidad de sobrepasar esa dificultad. Pero también dice: no hay más profeta, es decir, tampoco oyen la voz del Señor, la dirección del Señor, esa voz de guía y de esa voz que calma nuestra situación presente. Está ausente la voz de Dios en su pueblo. Y qué terrible, ¿no? Poder expresar, decir: Señor, ¿por qué? Pero no ver la salida, no escuchar la voz del Señor y también sentir que estamos solos. Por eso dice: ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Qué situación tan terrible, ¿no? No ver, no escuchar y tener un sentido de soledad que abate profundamente todo su ser. Sabemos que no escuchar la palabra de Dios para aquel que está acostumbrado a escuchar la palabra de Dios debe ser una sensación terrible, desesperante, desesperanzadora. Es una situación en la cual la iglesia del Señor Jesucristo no quisiera estar y no debería estar, al contrario. Por eso nos reunimos, por eso abrimos la palabra de Dios, por eso los domingos venimos a alabar al Señor y a escuchar su palabra, porque queremos escuchar la voz del Señor, queremos ver la obra de Dios en medio de nosotros y queremos nosotros sentir que estamos acompañados por aquel que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso en el libro de Apocalipsis dice que el Señor se pasea en medio de los candeleros. El Señor se pasea, el Señor está activo, el Señor obra, el Señor manifiesta su presencia. Qué hermoso salmo, ¿no? Y nuevamente comienzan esas preguntas, ¿no? Pero antes él se preguntaba: ¿por qué
Y ahora en medio de todo este marasmo emocional y espiritual, ahora se pregunta ¿hasta cuándo? Vea, el verso 10 dice, ¿hasta cuándo, oh Dios? Y nuevamente el sentido colectivo de pueblo de Dios, oh Dios, nos afrenta el angustiador, ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre, ¿por qué retraes tu mano? Es decir, hay un sentido de que esta situación se está extendiendo y ya no hay la más mínima esperanza y posibilidad de ver el favor de Dios, y por eso pregunta ¿hasta cuándo? Pero vean, habla colectivamente, pero donde comienza la transición en el pensamiento y en el sentir del salmista es cuando ya no está enfocado en sí mismo, sino que comienza a enfocar todo este dolor y toda esta preocupación en la reputación de Dios, en el nombre de Dios. Él está ahora mirando que es el nombre de Dios el que está siendo blasfemado, que es el lugar de adoración el que ha sido destruido, que es el tabernáculo de testimonio el que ha sido derribado, que es el nombre de Dios el que está siendo menospreciado. Y entonces dice, ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre. ¿Por qué retraes tu mano? Porque el salmista sabe que Dios tiene todo el poder de actuar, pero el Señor es soberano y Él actúa cuando así a Él le place. Y ahí dice, ¿por qué escondes tu diestra? Es decir, Él entiende que el Señor tiene toda la autoridad y que el Señor tiene todo el poder para actuar. Y allí comienza entonces a cambiar el panorama. Así como comienza a cambiar el panorama en nosotros cuando nos enfocamos en la gloria de Dios, nos enfocamos en la honra de Dios, nos enfocamos en la reputación del Señor, y ahí entonces nuestras oraciones son transformadas, cambiadas, porque ya no estamos enfocados únicamente en nosotros, mirándonos simplemente a nosotros, sino que vemos que detrás de toda esta batalla y toda esta lucha está el nombre y el honor de nuestro Dios. Y por eso allí entonces en el verso 2 se puede expresar con una gran convicción. Dice, pero Dios, aleluya, que usted pueda también expresarse de esa manera y decir, pero Dios es mi rey. No solamente es el rey, sino que usted pueda decir es mi rey, es mi rey, es mi Señor. Y Él dice desde tiempo antiguo, el que obra salvación. No solamente es mi rey, sino el que me ha dado la salvación, el que puede salvarme y el que va a salvarme. ¿Ven cómo la fe comienza a despertarse? ¿Cómo esta crisis comienza y este clamor comienza a elevar nuestra mirada al cielo y ver los recursos maravillosos que tenemos nosotros como pueblo de Dios, el poder de Dios, la soberanía de Dios, la salvación de Dios a favor de nosotros? Y allí comienza a expresar todo lo que el Señor ha hecho en la creación, todo lo que el Señor ha hecho en la antigüedad, toda la intervención poderosa que el Señor ha hecho, y ahí entonces la fe comienza a ser revitalizada y fortalecida. Verso 18 dice, acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Y allí comienza, sigue enfocándose en la honra y en la gloria de Dios. Ya en el verso 20 entonces dice, mira al pacto. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho un pacto con su pueblo. Y allí entonces es el establecimiento, ya una fe viva, una fe despierta, una fe consciente, una fe consecuente a las promesas de Dios, una fe consecuente al pacto de Dios. Porque el Señor, Él honra su pacto, el Señor honra su palabra. Para el Señor sí es sí, no es no, el Señor es fiel y verdadero, el Señor no tiene sombra de variación, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El Señor es inmutable y las promesas de Dios se basan en su carácter, en su fidelidad. Y entonces allí comienza ya una oración de intercesión por el pueblo. Dice, no vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Y ahí entonces, levántate, oh Dios, aboga tu causa.
Y nuevamente, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Actúa, levántate, interven, manifiesta tu gloria y tu poder, porque tú tienes toda la autoridad de intervenir. Tú eres Dios, tú eres el Rey, tú eres el único que puede dar salvación. Es una fe que está entonces revitalizada, que está enraizada, fortalecida en el carácter de Dios, en las promesas de Dios, en el pacto de Dios. Hoy, amada iglesia, si usted está preguntándose ¿por qué? Si usted está con un sentido de incertidumbre, dice ¿hasta cuándo? Eleve su mirada al cielo. Vaya a la palabra de Dios, porque la palabra es la que nos da fe, porque es el Dios de la palabra el que expresa allí mismo esa maravillosa fe que actúa en nosotros. Vaya usted conscientemente, eleve su clamor al cielo y pídale al Señor que tenga misericordia, que el Señor se acuerde de sus promesas, que el Señor no es que Él se haya olvidado, porque las tenga presentes y que las tenga presentes en sus vidas. Clame, y así entonces usted va a ser fortalecido, usted va a ser reanimado, usted, aunque las batallas, aunque la solución no esté presente, pasaron 70 años para que el pueblo de Israel retomara nuevamente allí o regresara nuevamente después de esa generación que desapareció allí a Jerusalén. Pero el Señor tiene su momento. Quizás su lucha no van a ser 70 años, quizás va a ser una lucha de años, o quizás de meses, o quizás de días, quizás de horas. Solo el Señor lo sabe. Usted vaya al Señor conscientemente, aliméntese de la palabra de Dios, cierre cualquier otro medio por el cual lo que quiera el enemigo hacer es traerle más negatividad o continuar cercenando, continuar derribando su fe, continuar encadenándole allí pensando que ya no hay solución. No, el Señor es fiel, el Señor va a intervenir y nosotros aunque no veamos la solución, nosotros confiamos en el poder, la soberanía, el amor y la gracia de Dios, nuestro Dios. Y usted pueda decir, pero Dios es mi Rey. ¿Es Jesús su Rey? El que obra salvación, ¿le ha salvado al Señor? Venga a los pies de Jesús. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Y es un momento precioso para que si usted no conoce al Señor Jesucristo como su único y todo suficiente Salvador, usted pueda rendir su vida en esta hora y decirle, Señor, te entrego mi vida, me rindo a ti. Yo sé, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dame salvación, dame vida. Toma, Señor, mi vida, transfórmala y cámbiala. Y si usted es parte de la iglesia, si usted ya ha venido a Jesús y se ha rendido su vida, está enfrentando una lucha, clame al Señor, confíe en sus promesas, establezca su fe en la palabra de Dios y en el carácter de Dios. Él es amplio en perdonar y Él es amplio en llenarnos todos los días de toda buena dádiva, de todo don perfecto que desciende del Padre que está en los cielos. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Señor, por este salmo maravilloso. Gracias, Señor, porque nuestra fe es fortalecida, Señor, cuando abrimos tu palabra y tu Santo Espíritu obra en nuestras mentes, en nuestros corazones, llenándonos y capacitándonos de esa fe que necesitamos, oh Dios. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a las ovejas de tu prado. Bendice a tu congregación, a los que han sido rescatados, a los que han sido redimidos y a aquellos que ahora por tus promesas son herederos del reino de Dios. Oh Señor, gracias por este tiempo maravilloso y que tu presencia nos continúe acompañando por el resto de semana para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan un resto de día y de semana maravilloso. Continuaremos el próximo miércoles dando una mirada a los salmos, no sin antes invitarle a el servicio de alabanza, de adoración y predicación de la palabra de Dios de la Alianza Cristiana y Misionera Casa de Oración en Brandon,
Florida. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan una maravillosa semana.